Y Círculo de Mujeres Construyendo Juntas, que así nos llamamos, pues es un grupo de participación de CEAR País Valencià. Es una participación colectiva a través de iniciativas comunes, ¿no? Lo componemos mujeres voluntarias, como os decía, claro, y es un grupo que tiene como finalidad apoyar a los procesos de crecimiento personal, ¿no? A las personas que atiende la organización, claro. Son residentes en la ciudad de Valencia y alrededores. CEAR también tiene otra en Cullera, delegación, y otra en Sueca. Y realizando actividades, pues eso, como encuentros, talleres, acciones, mediante las cuales pues, las personas crezcan como individuos capaces de responder a los problemas que han de enfrentar como sujetos de derecho, ¿no? Y una de sus actividades es este ciclo, ¿no? Como os decía, de talleres, trabajando el empoderamiento, ¿no? Con lo que se pretende es, pues, a través del conocimiento y reconocimiento personal de las potencialidades de las emociones y mensajes para el bienestar, vivencias de plenitud, iniciativas. Bueno, todo esto yo ahora le voy a dar paso a mi compañera Maite, que bueno, ella nos va a introducir en ese proyecto, cómo se inició en esa historia, ¿no? Yo os he querido poner un poquito en el contexto de lo que es CEAR. También deciros que el libro es novenal, no se vende, el gasto de su producción se ha sufragado con subvenciones y de instituciones públicas y privadas, que además se reparten en espacios donde se presenta. Bueno, aparte de las coautoras tenemos los compañeros Federico Méndez, que fue el que hizo el diseño, tenemos también al que nos hizo toda ahora me sale Gerardo, perdón, que fue el que trabajó con los textos, en fin. Y bueno, y esta obra, quiero nombrarlos también, se ha financiado con una subvención del Ayuntamiento de Buñol, que a través del cual apoya las actividades de CEAR País Valencià, la sensibilización y la atención a personas refugiadas que viven en la localidad de Buñol, y asimismo con una donación finalista de la extinguida formación política Valencia en Común, en un marco de su programa de Proyectem en Común, una convocatoria del 2018. Bueno, y como os decía, os paso a Maite, gracias. Maite, estás en silencio, tienes que darle al botón. Listo, ya. Encantada de estar aquí, gracias Almendra por este espacio. Y tal como nos dice esta invitación, que es un coloquio, es esa la invitación, es a conversar en esta danza, donde pues queremos compartirles el recorrido que hemos tenido en esta creación del libro, que segura estamos que ya hemos recogido, que va dejando huellas y que sobre todo contribuye al otro a crecer y desarrollar. ¿Y cómo nace todo esto? Pues resulta que somos voluntarias de CEAR, que todas llegamos por diferentes caminos, pocas nos conocemos o no nos conocíamos, y pues participábamos en las diferentes iniciativas de la parte de sensibilización social. Ir a las escuelas, hablar de derechos humanos, participar en talleres, o sea, tener presencia desde el punto de vista de las actividades que tengan que ver con esta iniciativa, desde el voluntariado al cual pertenecemos. Pues resulta que cada una de nosotras iba a Ángela, que es la coordinadora nuestra, y le ofrecía cosas. Mira, ¿por qué no hacemos un taller de tal cosa? ¿Por qué no hacemos por qué no trabajamos con este tema? ¿Y qué tal si hacemos? Y propuestas, y propuestas, y propuestas, y Ángela llega un momento que dice, bueno, ¿qué voy a hacer yo con este grupo de mujeres que todas vienen a entregarme cosas, a darme cosas, a proponerme cosas? Pues de allí ella nos reúne en una suerte de co-creación colectiva, y pues esa tarde, desde ahí sale el nombre y todo, del Círculo de Mujeres. Y pues empezamos. ¿Qué iniciativa vamos a desarrollar? Bueno, vamos a hacer un taller que conforme varios módulos de empoderamiento a la mujer. Y así hicimos. Empezamos a hacer estos talleres y lo interesante fue que comenzamos con nosotras mismas. Diseñamos el taller con diferentes módulos, cada una en función de nuestras competencias, y nos los hemos dictado a nosotras mismas.
Entonces ese proceso es muy interesante porque pasa por nosotras para también poder acompañar a otros. Luego que hicimos todo esto, pues iniciamos nuestros talleres fabulosos todos los sábados. Teníamos que ir un sábado cada una y curiosamente todos los sábados fuimos todas. O sea, del nivel de conexión y compromiso que teníamos y de pertenencia hacia lo que habíamos desarrollado. Fue mágico lo que ocurrió allí, lo que recogimos, y eso pues nos hizo mantenernos en esta energía de seguir pensando hacer cosas. Pues llega el tiempo del año pasado donde, bueno, no podemos salir, la cuarentena. Bueno, ¿y qué hacemos? Empezamos por este medio como estamos ahora y decidimos emprender la iniciativa del libro. Ángela, pues como buena literaria, nos da un taller, nos explica qué son los relatos, cómo se hacen, y cada una desde su fuerza de comunicar, desde sus vivencias, desde lo que quería transmitir, pues comenzamos a hacer los ensayos y esto supuso revisiones, vamos a mirarlos, compartir unas con otras, en unos espacios donde nunca ha faltado además la biodanza, porque tenemos a Inma, entonces ese trabajo para nosotras, en nosotras, que repito nuevamente, nos ayudan muchísimo para poder acompañar al otro, porque pasa por nosotros primero. Así pues, materializamos esto y con un objetivo que decíamos, no queremos hacer unos relatos donde siempre las historias pareciera que nos conectamos muchas veces como humanos más en lo malo y no en lo bueno. No, vamos a hacerlo desde una perspectiva positiva que impulse, que anime a hacer cambios, que anime a transformar. Y desde ese espacio lo desarrollamos. Cualquiera que lee el libro y lo que hemos recogido, segura estamos que las conecta, que les conecta con esa sensación de poder transformar desde lo positivo, a pesar de lo traumático que en un momento dado puede ser una situación, que todos la tenemos como humanos, porque hay un devenir y a veces pues hay situaciones allí de quiebres y dificultad, pero lo importante es ver desde dónde lo miramos y cómo nos colocamos en eso para poder aportar. Así pues, seguimos en iniciativas. Ahora estamos en esto. Encantada de estar aquí con Cietar, Almendra y con todas las participantes que están en este espacio de compartirlo. Y pues seguimos en esto, en una dinámica que incluso nos ha sorprendido de la cantidad de llamadas o espacios que tenemos para poderlo compartir, y eso es muy grato. Cuando estamos desde el servicio entregando, para mí es lo máximo, o sea, es crecer como persona y es ayudar a otros también a hacerlo. Entonces, así nace toda esta iniciativa del Círculo de Mujeres y seguimos por más. Tenemos muchas cosas que estamos allí planteándonos para hacer, porque bueno, estamos muy vinculadas y conectadas a esto y a pues, los valores de SEAR y desde el espacio del voluntariado que nosotras ocupamos. Entonces ha sido bien interesante y bueno, y me ha encantado compartirlo con todas las que están presentes. Le doy el pase a mi compañera María. Sí, y aprovecho para mostrarlo. Esta es la portada del libro, para que lo veáis. Este es el libro de Círculo de Mujeres, que como veis, como han comentado mis compañeras, hemos participado 11 autoras de 6 países y de 3 continentes, América Latina, África, Europa, y son historias, relatos de ficción, también hay testimonios de vida y que de alguna manera, como nos gusta decirlo, son voces de aquí, son voces entre orillas, voces de allá, voces de la cercanía, voces que salen de las entrañas y que surgen de este grupo de mujeres que nos hemos encontrado juntas, ¿no?, con este proceso inicial de acompañar mujeres, pero que ahora queremos llegar a través de este libro, ¿no? Las circunstancias nos han empujado a buscar otra vía para llegar y para empoderar, ¿no?, que es uno de los objetivos principales de este libro, empoderar sobre todo a mujeres y más concretamente mujeres que quizás estén viviendo un proceso migratorio o de refugio, ¿no? Impulsar con estos mensajes, por supuesto que hay historias de vida, hay historias de superación, historias también de dificultades, ¿no?, pero con esa esperanza, con ese trabajo y a nivel personal y también ese encuentro, ¿no?, de diálogo, de solidaridad, de cercanía
Y más allá de eso, también una forma de sensibilizar y de cambiar la mirada hacia la migración. La migración y el refugio entendido como un proceso inherente al ser humano, independientemente de la historia, de la cultura, de cualquier realidad, ¿no? Es algo que es inherente, es cotidiano. Y pretendemos cambiar esa mirada que a veces hay, ¿no? Y denunciar también. Incidir en esa vulneración de la dignidad, esa vulneración de derechos, incluso victimización, criminalización hacia las personas migrantes y refugiadas. Y a través de estas historias, son historias que de alguna manera llegan al alma, ¿no? Historias personales incluso, algunas también hacen vínculos con la familia, relatos de una hermana, relatos de una nieta, en mi caso incluso también de mi propio proceso personal, ¿no? En mi caso fue todo el proceso del libro, que estuvimos juntándonos en el proceso de pandemia, como explicaba antes Maite, estos 9 meses acompañándonos. A mí coincidió justo con mi embarazo, ¿no? Y un poco también hay una parte del libro, además de la denuncia, desde mi situación también de privilegio, de haber podido viajar y conocer otras culturas por el pasaporte en el que tengo, y también pues involucrar a mi hijo, que también es parte de esta realidad. Así que os invito a leerlo. Es un libro, como decía Inma, novenal. De momento tenemos edición física y lo podéis recoger en las presentaciones que hagamos presenciales, que esperamos poder retomar muy pronto, y si no, también a través de CEAR País Valenciano. He dejado ahí abajo en el chat la web de CEAR País Valenciano. Podéis escribir vía email, o si las personas que estáis en Valencia os podéis acercar directamente y podéis recoger una copia, porque, como decía, hemos tenido la suerte de que ha sido financiado por otras entidades públicas. Y ahora, para seguir adentrándose en este libro, voy a pasar la palabra a mi compañera Kachali, que os va a leer algunos relatos y va a desgranar también parte de los mensajes que os he contado yo. Adelante, compañera. El volumen, Kachali, el volumen. Que estamos en casa y se nos olvida, como si estuviésemos aquí entre nosotras. Perdón, es que lo había eliminado mientras hablabais vosotras. Bueno, estoy muy agradecida por que nos hayáis recibido, la organización CIETAR. Y bueno, yo voy a leer unos párrafos del libro, un párrafo de cada una de las personas que participamos en el libro. Hay personas que participan con un relato, otras con más, pero en todo caso voy a leer un párrafo de cada una de las personas que participamos, de las mujeres que participamos. Entonces, uno de los elementos que aparece en nuestros textos es la denuncia acerca de ese enfoque social sobre la migración que acarrea tantas consecuencias negativas para las personas que lo sufren. Entonces leemos. Las cosas aquí no varían mucho. Se sigue percibiendo esa misma lógica en el ambiente. Poner en disputa a través de políticas de discriminación a una parte de la sociedad con la otra vulnerable de la misma, la migrante. Pero no cualquiera, la migrante de ese mal llamado tercer mundo. Esa expresión siempre me ha dado risa. Siento que vengo de otro planeta, extraño y desconocido, pero en el que curiosamente se escucha tanta música latina como aquí. Si ha sido posible acercar, escuchar y entender esta música, la de la calle, la de los barrios, la del pueblo, ¿no debería ser posible acercar y entender a los pueblos que están en la calle? ¿Qué sabré yo? Esto lo dice Carolina Durán Magnish. Pero también aparece en los textos la visión contraria, la de compartir en hermandad entre una persona de ese lugar y aquella que llega para insertarse a una nueva vida. Así, Rosa González nos cuenta: cuando la conocí, no pensé en ella como una inmigrante. Para mí no era más que otra madre esperando en la puerta del colegio. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la primera vez que la vi.
Simplemente se fue instalando en mi vida sin hacer ruido, suavemente, tal y como era ella. Después, fiestas de cumpleaños, funciones escolares, excursiones y fiestas de fin de curso fueron normalizando su acento en mi oído. Poco a poco y de forma natural fuimos buscando sentarnos juntas en las reuniones de clase y comprobamos, sin demasiada sorpresa, lo fácil que nos resultaba comunicarnos con la mirada. Nuestras hijas fueron las mejores amigas en un tiempo en que lo único que cuenta es la amistad. Y eso aún nos unió más. Qué maravillosa la niñez sin prejuicios ni convencionalismos, sin más adornos que el instinto y la sinceridad del corazón. Y estas fronteras físicas se desdibujan cuando de afectos se trata, porque podemos estar unidas a alguien desde la lejanía. María Chaqués lo plasma de esta manera. Tus palabras resuenan en mí, ma sœur, hermana. Totalmente cierto lo que me cuentas. De nuevo, a pesar de estar separadas a miles de kilómetros, sea en Francia, España o India, nuestras almas están conectadas y resuenan al unísono. Una melodía de sororidad y danzas del alma nos mantienen unidas de tal manera que lo que una vive es sentido por la otra. Así es, Sista. Ahora mismo siento que todas mis experiencias vitales, antes aparentemente inconexas, se trenzan en un tejido de retales donde todo cobra sentido. Ahora entiendo cada vivencia, cada piedra en el camino es como un hilo que dibuja un telar de sueños cumplidos que ahora son mi realidad presente. Además, a la vez van trenzando el incierto futuro que aún está por venir y al que abrazo desde ya mismo. Gracias, merci, Yereyev y Nietzsche. Estos textos nos hablan de los distintos motivos que llevan a las personas a migrar. Fina Villegas dice, de los bisabuelos hasta mí, 4 generaciones de personas que agarran unos pocos bártulos, se emocionan con la idea de emigrar, se despiden y dejan atrás todo lo conocido. Mis anteriores 3 generaciones cerraron las puertas de sus viviendas con la esperanza de tener una vida mejor. Razones económicas. Sin embargo, yo, la 4ª generación, decidí salir de la comodidad por amor. Me veo en las fotos recién llegada, tan joven, tan sonriente, tan emocionada. Aparezco pegada a él, la razón de mi salto en el océano, mi hombre. Se nos ve vibrar ante el simple hecho de podernos tocar, ya que el universo nos había abierto un resquicio de la posibilidad de estar juntos. Desde el día que subí al avión han pasado 21 años. O por ejemplo, tenemos la visión de Heidi Greising sobre ese motivo para migrar. Pensaba en lo que te ponía en la carta anterior sobre que somos ciudadanas del mundo. Es un tema que me hace pensar mucho, ¿sabes, Fabiana? Siempre me pregunté de dónde venía esa necesidad de viajar, porque era, y es eso exactamente, una necesidad. Permanezco un tiempo en un sitio y me entra como un hormigueo. Debo partir nuevamente. No es solo el paseo, me gusta vivir en los lugares que conozco, compartir, aprender. Ese intercambio de culturas que se consigue con la convivencia. Pero cuando pasa un tiempo, necesito nuevamente partir. Quizás es porque tengo claro que no pertenezco allí y que ha llegado la hora de nuevas aventuras. O porque debo buscar el lugar al que pertenezco, no sé. ¿Vendrá en el ADN? Somos descendientes de migrantes y ellos también lo eran. Pero la migración también deja huellas dolorosas, más allá de la generación que se tiene que ir por algún tipo de catástrofe. Katalin Leizaola relata, el tema de la migración es parte de mi esencia.
Soy hija y nieta de exilados políticos de la Guerra Civil Española. Mi familia fue acogida por un país generoso y abierto a quien quisiera hacer suyo ese espacio, hacer vida en él, a quien necesitara de sus brazos para apoyarse y construir una nueva realidad. Estoy marcada por esa migración de mis ancestros. Soy también hija de la guerra. Fui migrante antes de serlo. Mi historia incluye la historia de ellos, sus nostalgias, sus miedos y hasta el sentirse fuera de lugar en cualquier parte. No soy de aquí ni soy de allá. Me identifico con esa frase de la canción que cantaba Facundo Cabral. Pienso en sus historias y me embarga una nostalgia prestada que quizá fui recogiendo en la estela que dejaban tras sus pasos. Y me lleno de ella hasta sentirme ahogada. Tengo que abrir la ventana para que entre el aire. Asimismo, ese viaje a otras tierras puede convertirse en una actividad sanadora. En la voz de Maite Goñi encontramos estas palabras. En ese tránsito de decisiones encontradas, esa búsqueda interior, recordaba sus viajes a España, a sus familiares, a su bisabuela, de donde le venía el optimismo, la energía, el espíritu emprendedor. O al menos en ella se refugiaba para obtener esos recursos emocionales, o simplemente mantenerlos. Eran historias genéticas que se anclaban. Y pensaba incluso que su migración tendría fines sanadores, pues basándose en la teoría biológica del conocimiento, ella iba a contribuir para dejar en las generaciones futuras de la familia nuevos legados que soltasen la carencia, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor producto de la posguerra y la experiencia de su bisabuela. En varios relatos se destacan la generosidad y la solidaridad como bandera. Ana Alabort lo cuenta así. En este tiempo descubrí que hay personas que vienen a este mundo con un mensaje que ellos desconocen, pero que transmiten al acercarse a otras personas. Lo transmiten en su mirada, en su manera de vivir. Elena y Miguel me enseñaron que no hace falta irse lejos para vivir grandes aventuras. Hay necesidad de ser generosos allá por donde vayas, de olvidarnos un poco de nosotros, de recordar que existe una petición humana diaria de ayuda, a nada que mires con los ojos de otras realidades. Había descubierto lo que llevaba desde pequeña cavando, el centro de la Tierra. Y en el centro de la Tierra encontré lo que une a todas las realidades, el amor. E Inmabelda descubre que desde esa solidaridad se puede despertar la magia. Leemos que todo fue como estaba previsto, una maravilla de canciones y danzas de las distintas culturas hizo del espectáculo un gran banquete para el deleite de los presentes. Y la magia hizo su papel. Cuando llegó la parte en la que cada una contaba su relato o leía su poesía, ocurría el milagro. Tal y como habíamos acordado, detrás de la que hablara estarían las demás, como una estela de cometa. Mas la sorpresa fue que, a medida que hablaba cada una, las voces calladas de aquellas mujeres que representábamos se volvieron mariposas de colores brillantes. Beelia, a la que yo acompañaba con mi mano puesta en su hombro, fue tomando más y más fuerza hasta que mi mano se deslizó, dejándola sola en el borde del escenario. Con tal presencia y tono que su poesía y mensaje hicieron que un sinfín de las mariposas salieran volando al cielo. El público se levantó en un aplauso como nunca había visto. Algo cambió en nuestras vidas. Porque en ese proceso de migrar nos tenemos a nosotras mismas y podemos crecer en su trayectoria. Nanguan lo expresa de esta manera. Observé mi presente,
Tenía salud, mi cuerpo me llevaría al lugar que le indicase. Tenía familia y amigos, aunque estuvieran allende los mares. No estaba sola en el mundo, tampoco en ese lugar ni en ese instante. Y no tenía por qué estarlo, mientras existieran seres semejantes a mí con los que podía comunicarme, aunque fuera por señales, las hay universales. Pero debía salir de los límites de mis creencias, valores y tradiciones. Alejarme de los prejuicios. Fuera había algo más, el encuentro con el otro, que era el principio y fin de todo destino. Y tenía una habitación propia donde podía guardar mis otras pequeñas pertenencias. Yo soy mi mayor pertenencia. Mi identidad no es más que aquello que he ido objetivando, porque me reconforta. Lo demás son añadidos y no por ello menos importantes. Es así que cada migrante pasa a ser creadora de su propia historia. Y Anabel Arroyo nos habla de esto. Eres la autora de tu propia historia, la única que recorre tu camino y se abre paso en él, quien escribe y tiene la capacidad de cambiar la narración en todo momento. Eres quien interpretas tus experiencias pasadas. Elige quedarte con lo que está bien para ver el presente y el futuro con una nueva luz, para reescribir tu historia, para que tu vida tenga un significado que redescubrirás a través del desarrollo de tus talentos y el servicio a los demás. Recuerda ser la luz que ayude a otros a ver en los momentos de sombra. Bueno, pues estos son los párrafos.